En el encuentro de hoy vamos a ver dos temas grandes, teóricos, que son el electromagnetismo y la inducción magnética. El objeto de empezar a ver estos conceptos tiene la finalidad que podamos describir de manera muy básica el funcionamiento de tres máquinas eléctricas que están presentes en todos los sistemas eléctricos. Y esas tres máquinas eléctricas son el motor eléctrico, el generador eléctrico y el transformador eléctrico. ¿Sí? Esa es la familia genérica de máquinas. Estas tres máquinas o esta familia funcionan bajo el mismo principio, que es el electromagnetismo. Para hablar de electromagnetismo, primero les voy a hablar un poquito de magnetismo. Tengan presente que el magnetismo se produce de forma natural a través de un mineral, ¿sí? Que habitualmente recibe el nombre de magnetita. Y en términos generales a eso se le suele llamar imán natural. Luego, para el aprovechamiento en algún tipo de aplicación, se puede fabricar imanes. Y vamos a estar hablando de imanes artificiales, que son los imanes que tenemos en los conos de los parlantes, los imanes de los que están en la parte trasera o en la base de las publicidades, del delivery, los imanes de las alarmas y demás. Y esos son imanes artificiales, que quiere decir que están fabricados por el hombre y vienen de distintas naturalezas, ¿sí? Están los de alnico, los de cerámica, los de neodimio, etc. Luego vamos a tener un tercer tipo, por decirlo así, de imán, que lo vamos a llamar imán temporal. Y el imán temporal va a crearse o va a generarse cuando por un conductor eléctrico circule corriente. ¿Sí? Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver en detalle, pero bueno, en la imagencita de la derecha, ahí medio como para ilustrar ese caso, tenemos una pila vinculada a un alambre y ese alambre está enrollado sobre un clavito, sobre un clavo. ¿Sí? Pero ya lo vamos a ver en detalle. Un poquito como para tener algo de vocabulario, eh, el imán, lo básico que podemos llegar a saber o a conocer es que si lo acerco a ciertos objetos metálicos, el imán normalmente va a atraer a esos objetos metálicos, o si el objeto metálico es muy grande, el imán se va a ver atraído por ese objeto, ¿no? Se va a pegar al objeto. Esto de que haya atracción y que provoque que un objeto se mueva, ya sea el imán o la pieza a la cual estoy sometiendo con el imán, implica que hay fuerza. Entonces, puedo definir que en los extremos de un imán tengo fuerzas de origen magnético. Y todo donde abarque esas fuerzas de origen magnético que me las produce el imán, lo voy a llamar campo magnético. En particular, siempre que hablamos de magnetismo, voy a tener que las piezas o los objetos que tengan ese campo magnético van a presentar dos extremos,
¿sí? O como dos aristas, dos puntas, y esos extremos es donde se concentran esas fuerzas de atracción y suelen llamarse polo. Simplemente para diferenciar, le voy a poner nombre. A un polo del imán lo llamaré polo norte y al otro polo del imán lo voy a llamar polo sur. La fuerza de atracción que tiene un imán no se ve, ¿sí? A simple vista no se ve, pero si hago un pequeño truquito, por ejemplo, si agarro un imán y sobre él tiro limaduras de hierro, ¿sí? Es decir, agarro cualquier pieza de hierro, la limo, toda la rebaba, todo ese polvito lo junto. Si se lo tiro arriba del imán, me voy a encontrar con que las limaduras de hierro empiezan a realizar un dibujo. Y ese dibujo, ¿sí?, me forma puntos o líneas continuas. La fuerza de un imán, o dicho de otra manera, el campo magnético de un imán se puede representar a través de líneas. Y a esas líneas le voy a dar el nombre de líneas del campo magnético o líneas de fuerza del campo magnético. ¿Por qué hago esta aclaración o por qué les comento esto? Porque van a observar que cada vez que dibuje los polos de un imán, el polo norte y el polo sur, voy a trazar líneas justamente entre esos polos, líneas entre el norte y el sur. También, simplemente a modo de conocimiento, ¿no?, o de información, van a notar que a esas líneas les voy a dar una dirección, es decir, las voy a dibujar con puntas, ¿sí? Como si fuera una flecha, o si lo digo más técnico, como si fuera un vector. Esa flechita o ese vector, si recuerdo algo de la física, me da o me representa, mejor dicho, la dirección. ¿La dirección de qué? Y la dirección del campo magnético. Desde el punto de vista teórico, se dice que las líneas de fuerza del campo magnético salen desde el polo norte de un imán e ingresan o retornan hacia el polo sur de un imán. ¿Sí? Estos son todos planteos teóricos, o si estudiáramos en más profundidad el magnetismo, estaríamos hablando de las convenciones del magnetismo. ¿Sí? No es nuestro objeto, pero bueno, ahí tiro información adicional. ¿Por qué ocurre el tema esto de las líneas? ¿Por qué ocurre que un objeto se va a magnetizar? A ver, tengan presente que no todos los objetos son magnetizables, ¿sí? Los puedo magnetizar, ¿sí? ¿Qué objetos voy a poder magnetizar? Y solo los que contengan hierro o el hierro mismo, ¿sí? Y esto se debe a que, me adelanto una imagen, y esto se debe a que en el interior de todo material, desde el punto de vista del magnetismo, se dice que los materiales están formados por pequeños imancitos, que tienen un nombre técnico, se suelen llamar dipolos, y en el caso del hierro o cualquier material que contenga hierro, esos dipolos tienden a orientarse. Esos pequeños imancitos tienden a orientarse, suman su fuerza y por eso el hierro, una vez que lo raspee con un imancito, queda magnetizado.
El resto de los materiales, algunos van a quedar levemente magnetizados, como puede ser el cobre, el bronce, pero muy poquito, ¿sí? Y ahí vamos a estar hablando de materiales que en términos generales se llaman paramagnéticos. Va a haber materiales que se van a usar como pantalla magnética, es decir, que no van a permitir que todo lo que está bajo su órbita se magnetice. Y a esos materiales los vamos a llamar diamagnéticos, ¿sí? Con sus respectivas características. Así como en electricidad tenemos una clasificación de materiales, y hemos hablado de los materiales conductores, aislantes, semiconductores, en el magnetismo también tenemos una clasificación de materiales. Vamos a tener materiales ferromagnéticos, que son los que se van a magnetizar muchísimo, con mucha intensidad. Materiales paramagnéticos, que se magnetizan levemente. Y materiales diamagnéticos, que directamente no solo no se magnetizan, sino que se oponen al campo magnético. Así como en los materiales conductores teníamos una constante, que era la resistencia específica o resistividad, en los materiales magnéticos también vamos a tener una constante que se llama permeabilidad magnética, ¿sí? Va a ser un numerito, igual que la resistencia específica, que me indica cuán permeable es un material al campo, ¿sí? Así, insisto, a tono de conocimiento. Sí, lo interesante acá por ahí es tener el vocabulario de que es un campo magnético, de que existen los polos norte y sur y la dirección de los campos. Eso sería lo que tendrían que ustedes tomar o tener presente. El efecto que tiene un imán lo puedo lograr con corriente eléctrica. Y para ello, simplemente puedo tomar un conductor. Ese conductor lo puedo alimentar con tensión. Y se hiciera ese ensayo de las limaduras de hierro, y agrando la foto, lo que vería sería lo siguiente. Si pongo un papelito atravesando el conductor, vería que las limaduras de hierro que caen sobre ese papel empiezan a dibujar un patrón, ¿sí? Un dibujo, ¿sí? Que es el de círculos concéntricos, ¿sí? Cuando hago circular corriente por un conductor, se crea alrededor de él un campo magnético, ¿sí? Esto va a pasar siempre. ¿Qué quiere decir a los fines prácticos? Que nosotros estamos conviviendo con conductores que pasan por el interior de las cañerías que tenemos en nuestras casas, en nuestro lugar de trabajo, y esos conductores me generan un campo, obviamente un campo magnético muy pequeño, ¿sí? Que no es perceptible para nosotros. Pero tengan presente eso, siempre que circula corriente eléctrica por un conductor, alrededor de él se forma un campo. Les había comentado que en los imanes tengo polos norte y sur y que más allá de un planteo teórico, esa identificación de polo norte y de polo sur lo utilizo para tener una referencia. ¿Y cuál va a ser mi referencia? También se las comenté. La referencia va a ser la dirección de las líneas de campo, ¿sí? El campo magnético sale del polo norte e ingresa por el polo sur. En los conductores no tengo extremos, ¿sí? Porque los conductores
son de superficie circular o cuadrada si es una barra. Pero de alguna manera le tengo que dar una dirección. ¿Sí? ¿Cómo le voy a dar la dirección al campo magnético alrededor de un conductor? Bueno, aplicando algo que se conoce como regla de Fleming, ¿sí? Que es lo que van a ver ahí, un dibujo, ¿sí? Se lo estoy marcando, en donde lo que van a observar es que está el conductor vertical y la mano derecha cierra o abraza el conductor. De la mano derecha lo que me va a interesar es la posición del dedo pulgar, que lo voy a orientar en el mismo sentido de circulación de la corriente. Y los dedos de la mano, al cerrar, abrazando al conductor, me indica cuál es la dirección que tiene el campo magnético. Algo a tener en cuenta dentro del electromagnetismo son las referencias. Entonces, tengo dos imágenes. A la izquierda, un conductor que tiene aplicado el positivo en la parte superior y, por dar una referencia, la corriente que va hacia abajo. En el dibujo de la derecha tenemos el caso opuesto, un conductor que tiene el positivo abajo y por lo tanto puedo decir que la corriente va hacia arriba. Si me pusiera mirando en la parte superior de la hoja, ¿sí? En el primer caso lo que vería es que la corriente entra al cable, entra al conductor. Y en el segundo caso, lo que observaría, si yo estuviera paradito acá arriba, observaría que la corriente sale del conductor, ¿sí? Entonces voy a hablar de corriente entrante y de corriente saliente. Y también puedo hablar de campo magnético entrante y campo magnético saliente, ¿sí? La referencia y estas dos palabritas, entrante y saliente, se aplica tanto para la corriente como para el campo magnético. Detalle, un agregado más, es que si quiero indicar que algo es entrante, o sea, entrante a la hoja, voy a representar eso con una cruz. Y si quiero indicar que algo sale, eso lo voy a indicar con un punto. Cruz para entrante, punto para saliente. Eso después lo vamos a tener que recordar, ¿sí? Insisto ahí en unos ejercicios que tenemos que ver. Si en lugar de tener el conductor recto, lo curvamos y hacemos un rulo, ¿sí? Ahí ese rulo le voy a dar primero un nombre técnico. Lo voy a llamar o vuelta, o lo voy a llamar espira. ¿Por qué espira? Porque es algo espiralado, ¿sí? Vuelta o espira. Esa vuelta o espira, o dicho de forma más sencillita, ese rulito de cable, cuando hago que circule corriente y la corriente circula por ese rulito, va a provocar que el campo magnético que se genera siempre en el conductor empiece a tener una dirección respecto al rulo, respecto a la espira. Por lo tanto, se empieza a formar
el polo norte de la espira, ¿sí? Empiezo a tener líneas de fuerza salientes, ¿sí? Las que les estoy marcando ahí en la foto. Y tengo el polo sur de la espira, líneas entrantes. Si en vez de hacer un rulito, en vez de tener una sola vuelta o una sola espira, hago muchas vueltas o espiras, ¿sí? Como tienen acá en la foto, voy a fabricar una bobina. Y si a esta bobina de alambre de cobre le aplico corriente eléctrica, se crea alrededor de ella un campo magnético. Y por lo tanto voy a obtener en sus extremos, dependiendo del sentido de circulación de corriente, el polo norte y el polo sur de la bobina. ¿Sí? Cada vuelta de bobina recibe el nombre de espira. ¿Sí? Ahí empezamos a unir un poquito los conceptos. Si además a esa bobina, a las espiras, las fabrico rodeando un, rodeando un material ferromagnético, voy a fabricar un electroimán, ¿sí? Que por ahí me remonto a la foto que les había marcado al principio, en donde teníamos un clavo de hierro, material ferromagnético, y un alambre de cobre enrollado alrededor, ¿sí? Ahí estamos en presencia de un electroimán. ¿Por qué lo enrollo alrededor de un material ferromagnético? Porque como el material ferromagnético tiende a magnetizarse, a los fines prácticos lo que hace es concentrar todo el campo magnético de la bobina, ¿sí? Porque si no lo tuviera el campo magnético de la bobina, se dispersa a través del aire. Al enrollarlo, ¿sí? Sobre chapas de hierro o algo de hierro, concentro ese campo y por lo tanto el campo magnético que voy a tener va a ser bastante fuerte. ¿Sí? A ese conjunto, hierro o núcleo de hierro y bobina, alimentada con corriente por supuesto, lo llamo electroimán. Obviamente al tener un electroimán voy a tener fuerzas de atracción, porque si le pongo alguna chapita o algo de hierro próximo al electroimán, este lo va a atraer. Esa fuerza de atracción se va a llamar fuerza magnetomotriz y el valor de la fuerza magnetomotriz va a depender de la cantidad de vueltas que tenga la bobina y del valor de corriente que haga circular por la bobina. Es decir, si yo quiero fabricar un electroimán para atraer objetos, empiezo a darle vueltitas, por ejemplo, alambre de cobre sobre un clavo de 2 pulgadas, un clavo de obra. Lo conecto a una pilita. Si veo que, no sé, las arandelas de hierro que quiera traer no me las atrae, necesito que tenga más fuerza magnetomotriz, más fuerza del campo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le sigo dando vueltitas al alambre de cobre, a mayor cantidad de vueltas, hasta lograr, ¿sí?, que me atraiga a esas arandelitas de hierro, pedacitos de hierro, ¿sí? Dicho de una manera muy simple, ¿sí? Bien. Yo les hablé de que voy a tener campos más fuertes, campos más débiles y demás. Eso tiene un nombre técnico
El nombre técnico es intensidad de campo, que se identifica con la letra H. Esto es más conocimiento general. ¿Y a qué se refiere la intensidad de campo? A que yo les estoy diciendo, miren, si necesito tener más fuerza magnetomotriz, lo que hago es darle más vueltas a la bobina sobre el núcleo. Pero hay un pequeño detalle. Esas vueltas o esa mayor cantidad de vueltas las tengo que concentrar para que ocupen la menor longitud del núcleo. ¿Sí? Tengo que concentrar todas las vueltas. Por ejemplo, si ustedes en algún momento observan a un transformador cuando lo desarman, van a ver que, que el transformador, el tamaño del transformador depende de la potencia, ¿no? Pero más allá de eso, lo que van a observar, o quizás lo hayan visto, es que las vueltas del transformador están todas, las vueltas del alambre, están todas puestas una al lado de la otra y superpuestas como en capas, ¿sí? Eso se hace justamente para tener mayor intensidad de campo magnético. Eso que yo alegremente estoy diciendo que tiene más fuerza, menos fuerza. Por último, esta primer mitad, queda un poquito más, vamos a hablar del ciclo de histéresis, ¿sí? Que es el dibujo este que tienen puesto en la pantalla. El ciclo de histéresis son las dos curvas que están dibujadas en color rojo. ¿De qué se trata esto? El ciclo de histéresis es una gráfica que me indica cómo se magnetiza un material, ¿sí? De acá vamos a sacar dos conceptos nada más, ¿sí? Ustedes lo que van a ver es que esas dos gráficas rojas están dentro de un par de ejes coordenados. El horizontal representa valores de intensidad, de H, ¿sí? Y el vertical representa valores de campo magnético, ¿sí? Cuánto se magnetiza un material. Y lo que van a ver en este dibujo son como cuadraditos. Voy a agarrar el de abajo. Y adentro de ese cuadrado van a ver que están dibujados pequeños imanes, ¿sí? Ahí se me fue la imagen. Lo que yo les había comentado al principio, que desde el punto de vista del magnetismo, todos los materiales, en este caso el hierro, está formado por pequeños imancitos llamados dipolos magnéticos. Si uno agarra un pedazo de hierro, el hierro no está magnetizado, ¿sí? No me atrae ningún objeto, ¿sí? O sea, en estado natural, el material, desde el punto de vista magnético, es neutro, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos sus dipolos, todos esos pequeños imancitos, están desorientados. Entonces la fuerza de los pequeños imancitos como que se anulan entre sí. Ahora, cuando al hierro le enrollo una bobina y por esa bobina hago circular corriente y se me crea un campo magnético, los imancitos o los dipolos empiezan a moverse y a orientarse, ¿sí? Y esto es señal de que el hierro comienza a magnetizarse, ¿sí? Eso se los estoy marcando ahí en el segundo dibujo. Luego va a llegar un momento en que el hierro va a estar plenamente magnetizado, es decir, todos sus imancitos, todos sus dipolos van a estar alineados. Y por más que le cambie la bobina, le ponga más vueltas, le haga circular más corriente, no sé, lo que fuera, ¿sí? No voy a poder hacer nada más porque ya está totalmente magnetizado. A eso se le llama
saturación magnética, está saturado el material. Y ahora, es el concepto que a mí me interesa que quede porque en algún momento lo voy a tomar. Si a ese pedazo de hierro que le enrollé una bobina de cobre, que le hice circular corriente por la bobina de cobre, que se creó un campo magnético, que ese campo magnético orientó a los dipolos y el hierro se empieza a magnetizar. Si corto la corriente, si saco la bobina, me voy a encontrar con que el hierro queda levemente magnetizado, ¿sí? Todos sus imancitos, todos los dipolos del hierro o de cualquier aleación que tenga hierro quedan un poquito orientados, ¿sí? Es como cuando ustedes agarran la punta del destornillador, ¿sí? Y para no perder los tornillos ni nada por el estilo, que agarra un imán, friccionan la punta, ¿sí? Y luego el imán quedó la punta, perdón, del destornillador quedó imantado. ¿Por qué? Porque por fricción, por acción del campo magnético sobre la punta del destornillador, lo que hacemos es orientar a esos imancitos, ¿sí? Y el destornillador queda imantado. ¿Para siempre? No, en algún momento pierde ese magnetismo. Bueno, ese campo magnético que queda en el hierro se va a llamar campo magnético remanente. ¿Sí? Todas las máquinas eléctricas, las tres que les mencioné, motor, generador, transformador, presentan, ¿sí?, la característica o un valor de campo magnético remanente. ¿Sí?